Y ahora sí que es tiempo de hablar de alimentación, de cómo está este programa de la alimentación a nivel mundial. Agradecemos el tiempo, la presencia al señor Iván León, representante de la FAO en Paraguay, que según vemos está hace poco, pero ya estuvo antes, Iván. Sí, así es. Muchas gracias, César, Gloria, por la invitación, a toda la audiencia. Y sí, he tenido el privilegio ya de estar en Paraguay hace ya casi 15 años. Estoy muy contento de volver a estar en este bello país, un país agrícola, agropecuario de la alimentación y por lo tanto un país muy importante para nuestra organización. Como decíamos, Gloria, justamente antes, ¿verdad? Y cuando hablamos de alimentación y nos recordaba un poco nuestra productora Araceli, la cantidad de sol que tenemos, que es parte de la alimentación también, ¿verdad? Que es vitamina D, que siempre se dice y no lo hacemos. Por lo menos nosotros, como tenemos un calor intenso, tenemos que hacer en horarios específicos también. Pero claro, es importante y lo tenemos. Ahí está, el sol es una fuente de alimentación para sintetizar la vitamina D, entonces, bueno, acudamos a todos los medios que tenemos para mantener una alimentación sana y saludable. Iván, justamente hablando un poco de este tema, el desafío de ustedes, porque por un lado podemos hablar de la soberanía alimentaria en un montón de cosas, ¿verdad? Decías, Paraguay es un país netamente agrícola, con una población que busca asegurar, obviamente, su alimentación. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo participan dentro de este proceso acá en Paraguay? Mira, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es una organización de los estados para los estados. Es decir, Paraguay es la FAO es Paraguay. Por lo tanto, nosotros establecemos unas prioridades que son definidas con las instituciones. En el caso del Paraguay, actualmente estamos terminando un ciclo de programación este año e iniciando una nueva formulación. Estamos trabajando en tres grandes áreas, por decirlo así, una muy enfocada hacia la reducción de la pobreza en el ámbito rural, programas de protección social, trabajo, digamos, con todo lo que es el gabinete social de diferentes actividades. También estamos enfocados en poder fortalecer el sistema agroalimentario, muy asociado al sistema MAC, a la innovación, a la producción de la agricultura familiar, a la generación de ingresos. Y también tenemos un programa muy enfocado en la gestión ambiental y el cambio climático, es decir, cómo logramos hacer un aporte a la gestión institucional asociado al manejo de las áreas protegidas, de los sistemas, digamos, que vinculan esa combinación virtuosa entre producción agropecuaria, forestal, con conservación de los recursos naturales. Un programa que sin duda en un país que es muy agropecuario, que es muy importante para su economía, tenemos muchísimo por apoyar y por desarrollar. Sobre todo, sí, cuando hablamos, por ejemplo, estabas hablando, haciendo referencia al cambio climático. ¿Cómo trabajar de adaptarse a ese proceso también? Y cuando estás hablando de producción familiar, en el cual no tiene para hacer grandes inversiones, pero sostiene familias, hasta comunidades con el alimento. Y ese también no solamente mantiene la familia, sino como sustento, sino puede vender en su entorno lo que produce. Sí, mira, es una realidad que cada vez vamos a tener periodos más prolongados de lluvias intensas y periodos secos, por poner un ejemplo. Y eso impacta a la agricultura y la agricultura pequeña, como dices. También hay una buena noticia y es que ya conocemos muchas técnicas y tecnologías para manejar eficientemente el agua, para hacer una mejor conservación y manejo de los suelos. Entonces, cuando hablamos de adaptarse al cambio climático, que a veces suena muy pomposo, realmente estamos hablando de aplicar tecnologías de bajo costo en sistemas de producción. Acá en el Paraguay tenemos experiencias recientes en los últimos 2 años de apoyar justamente situaciones de sequía que se han presentado, donde a través de prácticas en campo, técnicas básicamente, establecer lo que se llaman curvas de nivel para hacer procesos de retención del agua, manejar cobertura vegetal para poder mantener la humedad del suelo y que no quede expuesto a los rayos lumínicos y miles de otras tecnologías que ya están inventadas. La idea es poder avanzar en la expansión de esas tecnologías, es decir, que se conozcan. Los agricultores, las agricultoras son personas de la práctica, sí. Tienen que verlo y al verlo, ahora sí lo puedo replicar. Entonces lo que llamamos escuelas de campo agropecuarias es justamente ese mecanismo para ello. Y luego pues hay acciones institucionales también que se pueden desarrollar, por ejemplo pensar en cómo financiar con nuevos esquemas de financiamiento, con cuotas concesionales, esos pequeños emprendimientos, esas pequeñas necesidades que tienen los agricultores familiares para poder desarrollar esas tecnologías. Aquí tienen ustedes una institucionalidad
que justamente cubre esas necesidades financieras, y ahí estamos trabajando con el crédito de habilitación agropecuaria, por ejemplo, sobre cómo podemos expandir prácticas y tecnologías que ayuden a gestionar de mejor manera los recursos. Sí, en este tema justamente estaba mirando cuando se habla de lo que es un sistema alimentario inclusivo. ¿Eso en qué consiste? Porque a veces tenemos sectores que realmente tienen como que todo y otros están carenciados. Y cuando estamos de lo inclusivo, ¿cómo se trabaja? ¿En qué sectores? Y sobre todo contarnos experiencia, ¿en qué departamentos están haciendo? Sí, mira, sistemas agroalimentarios es básicamente todas las interacciones entre la producción, la distribución, el consumo de alimentos. Hoy estamos en un mundo globalizado, donde los alimentos se producen a veces en un continente y se consumen en otro continente, ¿no? Y eso ha generado, digamos, unas dinámicas de producción en las cuales consideramos que es importante ahorita poner atención sobre cómo incluimos a los pequeños y las pequeñas productoras. ¿Qué significa eso? Trabajar con el sistema de producción, por ejemplo, de un rubro productivo en el cual ese rubro puede integrarse a mercados. En el caso del Paraguay estamos trabajando en la zona oriental, tenemos ejemplos, por ejemplo, hacia el sur del país, en el departamento de Misiones y demás, donde se han desarrollado procesos de acompañamiento con la cooperación brasilera para que la agricultura familiar pueda ser proveedora de alimentos. Hoy hay un gran programa en el país que es justamente garantizar los alimentos para mucha población que maneja el sistema de protección social, donde esa producción agropecuaria ya se puede integrar de manera eficiente. Hemos trabajado en los departamentos de Cazapá, de San Pedro, con el desarrollo de prácticas justamente asociadas a la integración en mercados a través de prácticas productivas sostenibles, y tenemos, pues, digamos, varios programas que en su mayoría cubren la zona oriental y algunos territorios del Chaco en menor medida actualmente. ¿Cómo se inserta este tema de la cooperación de la FAO, por ejemplo, en las reuniones especializadas de agricultura del Mercosur, considerando que Paraguay está con la presidencia pro tempore? Hay muchas reuniones, hace poco participamos en una y yo les decía a la gente que realmente cuántas reuniones hay, entonces uno hasta se termina perdiendo, pero este tema en especial, Iván, es muy importante, ¿verdad? Y más todavía en una región donde nos parecemos mucho, pero también tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Así es. Digamos, hay una premisa fundamental y es que la agricultura familiar requiere políticas y programas diferenciados. Porque es así, es diversa y es variada. Entonces, en ese marco, en el Mercosur se ha creado la REAF, ¿no? la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, que tenemos la fortuna que la próxima semana se hace la reunión en el marco de la presidencia pro tempore que está ejerciendo el Paraguay, y básicamente se va a estar hablando sobre el análisis de innovaciones asociadas a políticas públicas desde prácticas, digamos, específicas. Entonces, se tienen muchísimas experiencias en diferentes partes del mundo o del continente, digamos, que pueden ser aplicadas a políticas públicas. La idea es reflexionar sobre temas, nuevamente, de inclusión financiera, tecnologías y prácticas de bajo costo que pueden ser aplicadas a la agricultura familiar, todo el tema de vinculación de la agricultura familiar a las compras públicas, el tema de tenencia de la tierra, que es a veces una limitante con la agricultura familiar. El mismo acceso a crédito a veces te limita el no tener, digamos, claridad sobre la tenencia de la tierra, temas de inclusión de los jóvenes y las mujeres. Hoy hablaremos muy fuertemente en los países del tema del uso de tecnologías de la información y la comunicación para acceder a mercados. Entonces hay una gran variedad de temas que se vienen desarrollando, y la importancia de la reunión radica en ese conjunto de actores hablando y compartiendo experiencias que luego se pueden replicar, y ha surtido efecto. Varios países de Mercosur han, digamos, desarrollado nuevos marcos normativos en la última década a partir de esa experiencia de ver al otro. La experiencia en el otro no significa traer un modelo, no, significa tener unas reflexiones que luego en mi contexto país puedo nutrir ese diálogo para construir, digamos, políticas pertinentes y apropiadas. Recordemos que en la REAF participa no solo los gobiernos, la sociedad civil, la academia, el sector privado. Entonces, nuevamente, como en casi todos los aspectos de la vida humana, el diálogo público-privado, multiactor, pues es necesario porque las soluciones son diversas, son complejas, ¿no?
Y esta agricultura familiar va obviamente desde aquella que garantiza nuestra alimentación, nuestro sustento, como incluso desde el almacenamiento o, por qué no, también la producción y la comercialización. Sí, mira, los estudios, que es un tema que obviamente la FAO ha trabajado durante mucho tiempo, demuestran que nuestra región, dependiendo de los países, hasta un 87% de los alimentos dependen de la agricultura familiar. Entonces, estamos hablando de que es muy importante para la seguridad alimentaria, no solo de los países, sino del planeta. Y yo creo que Paraguay es un ejemplo de ello. La producción de alimentos del Paraguay, no solo de la agricultura familiar, sino en todo su conjunto, hoy alimenta al mundo. La región latinoamericana produce 4 veces más de lo que consume. Entonces estamos en la despensa de alimentos del mundo y aún no ha alcanzado su potencial productivo. Esto, por ejemplo, ¿cómo le ubica con estos números? ¿Cómo le ubica a Paraguay con respecto, no de la región, porque digamos tenemos tierras muy bondadosas, digamos, para la producción, pero sí a nivel europeo o en otras latitudes? ¿Cómo nos posiciona? Porque siempre también se habla de Paraguay como productor de alimentos. ¿Cómo está en este momento Paraguay en ese sentido? Mira, Paraguay es un país nuevamente agropecuario y que, digamos, las dinámicas de posicionamiento de sus productos están en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, hoy Paraguay produce para el mundo. Ahora, a nivel de la producción, si uno mira los datos del último censo agropecuario del Paraguay, observas que más del 80% de la propiedad, es decir, o de los sistemas más bien de producción, pertenecen a la agricultura familiar. Y si uno analiza esa producción de esos rubros productivos, se da cuenta que hoy la agricultura familiar en el Paraguay produce principalmente para los y las paraguayas. Entonces, la agricultura familiar hoy produce, pero hay potencial y oportunidades que ya están hoy posicionadas y saliendo al mercado internacional. Yo creo que ahí hay un buen vehículo. Productos como la miel, el sésamo, se producen por la agricultura familiar. Hay acá una experiencia maravillosa de la agricultura familiar que exporta azúcar orgánico. Entonces, ese pequeño productor, de manera asociativa, con un buen acompañamiento institucional, público-privado, puede participar hoy de los mercados internacionales porque ya se está haciendo. No solo la producción a nivel de commodities, que es muy importante, soya, maíz, que participa, carne en el mercado internacional, sino también la agricultura familiar puede alcanzar esos niveles, digamos, de participación en mercados internacionales y sin duda son fuentes de empleo, es desarrollo para el país y es parte importante de la agenda de cooperación de una organización como la FAO. En este sentido también, cuando hablamos de esta agricultura familiar, y eso implica mucho trabajo también tener ese pensamiento, porque estamos en la línea y sobre todo cómo nosotros producimos, que es orgánico, eso le da también hasta un valor y un precio diferenciado del normal, digamos. ¿Eso también es analizado, se trabaja en el país? Claro que sí. Digamos que nuevamente los datos del censo agropecuario pues muestran que hay una producción agroecológica que llamamos, diría yo, aún incipiente para el potencial que tiene el Paraguay. Es decir, se produce, sí, se produce agroecológicamente, hay, digamos, productos que tienen sellos y demás, pero el porcentaje aún, a mi juicio, es un poco marginal para el gran potencial que se tiene. ¿Qué significa eso? Hoy el mundo, como tú lo has dicho, demanda alimentos más sanos, más nutritivos, más saludables. Hoy ustedes que trabajan en los medios de comunicación lo saben mucho mejor que yo, estamos hablando de un mundo globalizado, donde la información y la comunicación en un segundo está de un lado o le da la vuelta al mundo. Entonces hay mayor capacidad de las personas de poder acceder a información. Ojo, no toda la información es buena. También debemos reconocer que la industria alimentaria también ha ejercido, digamos, un impacto comunicacional que, digamos, incide en la toma de decisiones. Entonces, con esa capacidad que hoy tiene, digamos, de poderse interconectar, es muy importante posicionar en los mercados y en las diferentes instancias en los productos, en este caso del Paraguay, porque sin duda tienen un gran potencial. ¿Cómo es la FAO? Porque hablamos de, por un lado, Iván, tu experiencia de estar en otros países, de conocer Latinoamérica, y ya lo decías, ¿verdad? Que Latinoamérica es una despensa alimentaria del mundo. Dentro de esa despensa, ¿cómo ves a Paraguay alimentando, por un lado, a su casa y al mundo? Mira,
A ver, si uno mira la economía hoy, los rubros económicos del Paraguay, la agricultura está en el top 10. Varios rubros dentro del top 10 de productos que generan el desarrollo económico para el país. Entonces, la primera premisa es la economía del Paraguay hoy es una economía que tiene, digamos, una alta, no sé si la palabra es dependencia, pero que la agricultura incide en el crecimiento y el desarrollo agropecuario del país. Por lo tanto, es un hecho que la agricultura ha sido, seguirá siendo un motor del desarrollo y por lo tanto es una potencia de producción alimentaria en la región. Si uno va a rubros específicos, pues ve eso pues muy bien marcado, ¿no? La carne, por ejemplo, la carne está muy bien posicionada en los mercados y sin dudas va abriendo cada vez más campo en el mundo. Yo creo que las oportunidades están ahí, se están desarrollando y por lo tanto pues Paraguay dentro del, digamos, del ámbito regional es un país sin lugar a dudas que ha posicionado temas importantes, por ejemplo en commodities de producción. Paraguay hace décadas ya habla de la labranza cero, que es sembrar sin mecanizar tanto los suelos. Obviamente detrás de eso hay una premisa muy importante y es un tema que a nosotros nos interesa desarrollar con mucha fuerza y es la calidad de los suelos, cómo mantenemos la calidad de los suelos porque es el sustrato fundamental donde hoy se produce la agricultura en el Paraguay. Nosotros queremos como organización tratar de poder seguir apoyando todos los esfuerzos para un manejo sostenible de los suelos y que esos suelos sean la garantía de un desarrollo continuo de la agricultura en el presente y en el futuro. Entonces, sin duda es un país, un potencial, una potencia, agroalimentaria en la región. Esto a nivel ya de proyecciones y que se tiene y en estas reuniones que se realiza y sobre todo del Mercosur y como hablamos que es la región, ¿cómo es analizado y sobre todo cuál es la meta que se tiene finalmente? Mira, la meta, digamos, de la reunión es ser un foro común donde se compartan las experiencias más destacadas, más relevantes en torno a la agricultura familiar. A partir del apoyo que la FAO, por ejemplo, brinda a la REAF, se desarrollan diferentes líneas de cooperación. Por ejemplo, en el caso del Paraguay hemos acompañado desde hace ya décadas los esfuerzos para que las compras públicas vinculen a la agricultura familiar. Ahorita dentro del programa de alimentación escolar, por ejemplo, ya se incluye una normatividad donde un porcentaje de los alimentos deben ser de la agricultura familiar. Eso viene de experiencias que se han analizado en el marco de este tipo de reuniones, los mismos programas de acceso a financiamiento. Entonces, la idea es como demostrarnos todos como países que es posible hacer políticas diferenciadas, que hay ya experiencias y que se puede seguir potenciando la agricultura familiar. Entonces el resultado es básicamente intercambiar experiencias concretas que contribuyan a mejorar y fortalecer las políticas nacionales en el contexto pues, particular de cada país. Eso también se ayuda cuando se habla de compras públicas, de facilitar, por ejemplo, que ellos tengan la documentación necesaria para la venta. Sí, mira, la FAO ha acompañado ejercicios acá en el Paraguay de vinculación de la agricultura familiar a las compras públicas y lo que tú has dicho, el tema, digamos, para no entrar tanto en temas tan técnicos, hay unas 9 dimensiones sobre las cuales se debe trabajar para que la agricultura familiar de manera agrupada pueda acceder a mercados y un mercado claramente son las compras públicas. Debes cumplir con sistemas sanitarios, manejar la inocuidad de los alimentos, tener capacidad empresarial, poder tener capacidad de garantizar el volumen y una serie de elementos. Entonces, sobre esos 9 ejes normalmente se acompañan con los programas. Yo creo que es una gran oportunidad en los próximos años ampliar el programa. No todas las regiones tienen las condiciones, debemos decirlo. No en todos los sitios hay una agricultura familiar que hoy esté a un nivel para entrar en esos mercados. Pero ahí estoy seguro que es la inmensa mayoría. Entonces, si focalizamos un programa en aquellos departamentos o municipios donde hoy la agricultura familiar ya está a un paso, a 2 pasos de poder consolidarse como dentro de esa oferta, eso podría ser importante. A ver, acordémonos que cuando hablamos de vincularse a las compras públicas o no públicas, estamos hablando de un proceso competitivo de mercado. Sí. Tú compites, yo compito y quien tenga las mejores condiciones gana. De eso se trata, que esta agricultura familiar tenga los elementos de competitividad para acceder a ese mercado que se llama compras públicas. Pero no solo ahí, a otros mercados también.
Eso necesita asistencia técnica, necesita inversión productiva, muchas veces solo con apoyar la infraestructura para tener un mejor proceso post cosecha se puede garantizar eso. Donde vimos mucho que sí la agricultura familiar funciona y si funcionara más o si tuviera más, a lo mejor incluso más apoyo técnico, no íbamos a tener el famoso problema del tomate, Iván. Ahí tenemos uno, ¿verdad? Sí. Porque Gloria, no sé vos, a mí me pone mal humor cuando llego a la parte de los tomates sí. los fines de semana en el supermercado, ¿verdad? Entonces, porque por los precios, y ahí vemos que también pero es un proceso eso. O sea, y el cambio climático que a lo mejor nunca la... se tocó, pero hoy está en la agenda pública, hoy se está hablando de tener siempre producción local, ¿verdad? Con nuestra producción y que realmente el precio también sea competitivo. Ahí vinculas varios temas. El tomate es un tema, y es un tema... Lechuga suele ser también. Para los que comemos ensalada, sí. para los que comemos más ensalada, lo sentimos más. Yo soy un consumidor de ensalada, entonces lo sé muy bien. Mira, el tomate, digamos, tiene varios temas, pero yo creo que en términos generales existen las condiciones para que la producción de tomate en particular, o hortifrutícola, que es como llamamos las hortalizas y la fruticultura, pueda crecer y desarrollarse. Yo estoy muy contento de que en estos cortos meses que he estado en el país, lo que nos han solicitado justamente el Ministerio de Agricultura, el sistema MAC, es enfocarnos en poder cooperar para que este sector se consolide, y hay una oportunidad, porque aún el mercado nacional, como lo estás diciendo, demanda. Entonces no estamos hablando de procesos de exportación, no, estamos hablando de garantizar que el volumen de producción sea constante, sea mayor, y se pueda garantizar que todos y todas las paraguayas y paraguayos tengan tomates y lechuga durante todo el año de calidad, y estamos trabajando en eso y seguiremos trabajando. Y es una ventaja también, los paraguayos queremos consumir eso, no es que buscamos o queremos otro tomate, Gloria, queremos para el lo nuestro. que cocinamos, Sí. si no tenés tomate, Claro. tenés tristeza. Por más que no use, es como que el tomate tiene que estar ahí. Sí, entonces, totalmente. Hay tantas anécdotas del tema del tomate que uno dicen, es tan triste mi comida, no tiene ni tomate. Sí, así mismo. Bueno, Iván, realmente qué gusto hablar contigo. Ojalá no sea la última vez. Esperemos volver a hablar y vemos que hay una agenda muy rica de temas. Nos hubiera gustado hablar de otras cosas, pero el tiempo en la televisión así es tirando. Así es que esperemos volver a tenerte por aquí. Agradecerles a ustedes muchísimo, a la audiencia. Recuerden, la FAO es Paraguay, Paraguay es la FAO, y estamos acá para trabajar por Paraguay 24 horas al día. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hablamos así con Iván León, representante de la FAO en Paraguay. Hablaban ustedes de varios temas, escuchaban ustedes. Estamos prendidos a este tema que tiene que ver también con la reunión especializada de la agricultura familiar REAF del Mercosur. Bueno, hablamos hasta de los tomates, ya escuchaban ustedes. Vamos a una pausa, en instante estamos hablando de pulseada y Gloria. Vamos a ver qué tipo de pulseada. Sí, sí. Ya en Es instantes. bravo, ¿eh? Volvemos luego a una brevísima pausa.